Bueno, buenas tardes. Estamos con Magdalena, una de las profesoras del Logos Dabar. En el momento de cierre no pudimos hacerle la entrevista por un pequeño problema de salud, pero estamos hoy aquí en su iglesia que justo hoy está cumpliendo 30 años. Y es un honor para nosotros poder estar aquí entrevistándola en esta tarde y hacerle unas preguntas de, por ejemplo, ¿cómo fue ese principio para el profesorado de inglés, que es tan importante hoy en día? Bueno, yo estuve trabajando, buenas tardes a todos, muchas gracias por haberse molestado para venir hasta acá. Yo a los 16 años más o menos estuve trabajando en un hogar de niños cristianos donde habían muchos alemanes y norteamericanos y bueno, y el hecho de hablar entre ellos y estar entre ellos fue algo que a mí comenzó a apasionarme, a gustarme. Y bueno, y de ahí empezó esa pasión, ese deseo de aprender a hablar en inglés y bueno, desde ahí yo comencé a estudiar enseguida y bueno, como buena persona extrovertida apenas aprendí y ya me puse a tratar de hacerme entender entre los norteamericanos que venían y también venían de otras nacionalidades que hablaban inglés. Y bueno, y de ahí empecé a crecer en esto, seguí estudiando, y bueno, hasta que llegué a profesorarme, a profesorarme y bueno, también hice un traductorado oral y bueno, y gracias a Dios comencé a trabajar como docente prácticamente enseguida, en colegios, en liceos, en academias y bueno, y después que había alargado un poco la toalla en cuanto a ello, el pastor Hugo Peraza me invitó a poder trabajar y estar en el equipo de Logos Dabar como profesora y directora de las lenguas contemporáneas de esa escuela y para mí fue algo precioso porque realmente trabajar en lo que sé hacer, en lo que hablo, en lo que enseñé toda mi vida a nivel cristiano y más para personas con llamados al pastorado o a las misiones, en fin, a todo lo que es el ministerio en la iglesia, para mí fue una bendición y bueno, y acá estoy, el primer año que trabajé con un lindo grupo de hermanos de diferentes iglesias, es más interdenominacional y bueno, y acá estamos trabajando para Dios. Sí, bueno, otra de las preguntas que queríamos hacerle, el inglés tradicional que todos conocemos, que todos dicen es muy difícil, ¿no? Escribirlo, hablarlo, es muy difícil poder llevarlo al inglés bíblico, digamos, al inglés eclesiástico que hoy por hoy es el que se está enseñando en Logos. El inglés en sí, tuvo sus transformaciones durante la historia, como todos sabemos, pero una cosa sí es clara, que el inglés que hablan en Inglaterra, que viene a ser la madre patria de lo que son las colonias, ¿verdad? Y bueno, y Estados Unidos inclusive, fue, digamos, cambiando, pero de siglo en siglo hasta lo que hoy hablamos y generalmente aquí en Uruguay se habla mucho, o sea, se aprende más que nada el inglés que hablan en Inglaterra. Para nosotros para los norteamericanos o para las personas extranjeras es gracioso escucharnos a nosotros hablar, porque hablamos como hablan los británicos, ¿no? También hay otras academias, otros institutos, ¿verdad?, que ya hace años que están aquí, que también hablan y trabajan, vamos a decir así, lo que es el inglés americano, y es el inglés que realmente más tendríamos que aprender y saber por un tema de justamente nosotros generalmente viajamos al norte, a Estados Unidos, y generalmente es el inglés que más se está hablando, ¿verdad? Y a algunos les llama mucho la atención que hay ciertas diferencias. Hay bastantes diferencias, pero acá en Uruguay, incluyendo en secundaria, se enseña mucho lo que es la parte gramatical británica, más que nada, ¿no?
Y en la Biblia, justamente la famosa Biblia James King, ¿verdad? Que es una de las primeras, de las más tradicionales, vendría a ser lo que es la Reina Valera para nosotros, ya tiene un inglés más británico, europeo, un poco más antiguo, ¿verdad? Que ya casi no se habla, digamos, pero leemos esa Biblia, o sea, yo estoy tratando de trabajar con esa Biblia y también con una de lenguaje más actual, en inglés también, ¿verdad? Para, claro, digamos, el inglés en sí no es que sea fácil, no tiene la riqueza que tiene nuestro idioma, ¿verdad? El inglés tiene una palabra que de repente tiene varios significados, pueden ser sustantivos, adjetivos. Entonces se usa una palabra para tantas cosas que muchas veces eso entrevera un poco a las personas, ¿verdad? Pero no es algo tan difícil, es algo que lo escuchamos todos los días en la radio, lo escuchamos en la televisión, lo vemos en el internet, digo, ya como que el inglés ya está un poco más familiarizado de que hace unos 20, 30 años atrás, ¿no? Bien, no estamos solo con el inglés, ¿no? Sino que me contaron por ahí que estamos haciendo SIPO también. Estamos terminando, ¿puede ser? Sí. Si Dios quiere, el año que viene me gradúo allí en Paysandú. Si Dios quiere, este año se graduó mi esposo en SIPO básico y bueno, después vamos a seguir posgrado porque nuestra idea es seguir una maestría, ¿verdad? Teológica y bueno, mientras podamos lo queremos seguir. Realmente es una bendición porque nos ha servido mucho en el ministerio, ¿verdad? Hemos trabajado y estamos trabajando y poniendo en práctica lo que aprendemos allí. Siempre una semillita más es una semillita más que plantamos. También una que recibimos es una que plantamos. Es bueno seguir estudiando y todo. Emanuel. Sí, una de las preguntas también que nos planteábamos era qué significó, digamos, este año de Logos para usted y bueno, ¿qué se espera, digamos, para el año que viene? ¿Hay expectativas de seguir enseñando algo más avanzado? ¿Se quiere volver a enseñar este mismo año quizás a personas que no lo han hecho? ¿Cuáles son las expectativas, digamos? Este año, por lógica, fue un desafío para todo el equipo, ¿verdad? Pero gracias a Dios fuimos avanzando. Bueno, ha habido muy buena, digamos, respuesta en cuanto a las personas de diferentes congregaciones y denominaciones que se han acercado. Y sí, el año que viene estamos expectantes, ¿no? Porque, bueno, después vamos a darles más detalles, ¿no? Tengo sueños, tengo planes también en cuanto a lo que estamos haciendo. Sí, inglés en Logos Dabar tiene una duración de 3 años, ¿verdad? El primer año, lógicamente, es más básico, es más aprender a dialogar, a hablar, a familiarizarse con los vocabularios, ¿verdad? Corrientes. Ya segundo, ya vamos a entrar a hablar un poco más en inglés, casi exclusivamente en las clases, y bueno, ya a leer la Biblia en inglés, leer versículos, y bueno, tercero, ya va a ser más, digamos, usar un poco lo que se aprendió en SIPO, por ejemplo, que es todo lo que es la parte homilética y estas cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a hacer todo lo que son los bosquejos bíblicos, los bosquejos para las predicaciones, ¿verdad?, artículos, escribir y traducir inglés, ya es un poquito más pesado en tercero, pero gracias a Dios este año ha sido un grupo muy lindo con el que pienso seguir, si Dios quiere, los otros 2 años. Y bueno, y vamos a ver en cuanto a primer año, probablemente hablemos con algún otro profesor o profesora para que estemos trabajando en eso, pero... Estaríamos hablando entonces de inglés segundo año y que también podría haber un inglés primer año. Sí, por supuesto. Queremos, si Dios quiere, seguir, ¿no? Que este grupo que empezó este año termine con su tercer año. Y bueno, la idea es que sigan empezando nuevas personas y bueno, que no tengan miedo al inglés, porque hay un tema ahí de que la gente se asusta un poco con el inglés, ya sea porque en secundaria, digo, no logran
cerrar las expectativas por un tema de que, claro, los profesores a veces no podemos, cubrir las expectativas de los alumnos en cuanto al idioma, porque, bueno, tenemos un programa que seguir, ¿verdad? Pero acá justamente lo que queremos es trabajar de una forma muy dinámica para que el alumno, bueno, se enganche cada vez más. También habíamos hablado con el Pastor Hugo también, que nos había mencionado algo de Logos Internacional, algo por, no recuerdo bien ahora, Marcelo, por Bolivia también. ¿Usted también quizás estaría incorporada a ese proyecto Logos Internacional? Sí, por supuesto, inclusive estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? Y bueno, y claro, hay contactos por Latinoamérica, ¿verdad? Tanto por el lado del Pastor Hugo, como, bueno, Beatriz, Ana, y bueno, y yo tengo mis contactos también. Y bueno, y como llegó esto de Logos Dabar en forma, digamos, salió por las fronteras, evidentemente, llegó a oídos de varias personas de dentro de Latinoamérica por lo menos, y bueno, la idea sí, es despegar. ¿Qué le estaríamos diciendo a los estudiantes que todavía no se han decidido a empezar Logos Dabar? Esta escuela que hace un año que recién comienza, ¿qué le podemos decir a esa persona que todavía está indecisa, estudio, no estudio? Y bueno, primero que no tenga miedo, que se atreva a cosas nuevas dentro del camino del Señor, y especialmente aquellos que tienen un llamado al pastorado, un llamado a las misiones. Es muy importante que los siervos del Señor que se preparan, los obreros que tienen ese llamado a trabajar fuera fuera de las fronteras de su país o dentro de su país, o de repente llamados pastorales, que es muy importante saber y entender, ¿verdad? Porque la parte de Hebreos, por ejemplo, y griego, evidentemente estamos hablando de Biblias, de lectura, ¿verdad? Y en inglés también hay muchas lectura bíblica, ¿verdad? Hay mucha lectura cristiana, mucha literatura cristiana en inglés. Y bueno, y las oportunidades pueden venir en cualquier momento para poder salir, ¿verdad? Y para poder hacer algo, y el hecho de saber lenguas es muy, muy, muy importante. Sí, es cierto, nunca sabemos a dónde nos puede enviar el Señor. Bueno, le estamos dando las gracias a Magdalena, profesora de Logos Dabar. La vamos a dejar disfrutar de este 30 aniversario de su iglesia, y dándole las gracias, sin duda, por todo lo que está haciendo en nuestra iglesia también, enseñando al pueblo de Dios. Muchísimas gracias. Muchas gracias.